Bueno, en primer lugar, por supuesto, cómo no agradecer al apóstol Belkis y al apóstol Keyson y al presbítero Ricardo Corso Moreno por haberme invitado. Yo estoy desde ayer que llegué acá muy conmovida con la obra que se está realizando en esta iglesia. Yo trabajo para Acción Ecuménica en La Pastora y como miembro, como ser humano, como venezolana, he estado impresionada con todos los hechos que han venido acaeciendo en las últimas semanas, con los niños, con la familia, con la destrucción constante de la familia. Aparte de esto, me han invadido durante mucho tiempo grandes dudas, que quizás a veces uno no la comenta con el que está al lado porque te pueden decir o pueden pensar que uno está loco o que está fuera de orden. Por ejemplo, como le explicaba claramente el pastor Keyson ayer, solamente un demonio que se apodere de un abuelo puede hacer una cosa tan desastrosa como es el abuso de los niños, o como un hombre puede matar a sus hijos y acabar con una familia, con sus hijos en el baño, mientras tiene una discusión, y no estamos hablando nada más de hombres comunes y mujeres comunes, sino que son representantes y líderes de una sociedad. Pero cuando llegué aquí a la iglesia, yo creo que Pastor Keyson, me vas a disculpar que me agarre estos 5 minutos, porque yo creo que básicamente más que la introducción al discurso o a la presentación que voy a hacer, es un poco una experiencia o mi razonamiento. Cuando llegué aquí, yo creo que fui revelada. ¿Revelada en qué sentido? Que vi que las respuestas estaban acá, porque si bien yo tenía muchas dudas en mi mente para consolidar y para poder multiplicar ese concepto que usted brillantemente dijo ayer sobre esa ideología de acabar con una generación, pues a nivel mundial lo estamos viendo. Cuando tú hablas de la ideología de género como tal, más allá de que existan otras perversiones como el asesinato de los niños, la violencia contra la mujer, el tráfico de drogas, el tráfico de humanos, la venta que quiere decir la venta de personas, es terrible que se utilicen armas que pudieran parecer muy inocentes, tales como la presentación de una película de Disney donde ahora es obligatorio que tus hijos consuman homosexualidad y que se naturalice, porque el asunto es eso, hermano. El asunto es la naturalización de la violencia en todas sus áreas. ¿Por qué? Porque cuando tú pones a tu hijo o cuando tú pones a tu nieto o dejas que ellos vean una película de una marca que supuestamente está hecha para la satisfacción y para el consumo infantil, jamás vas a creer que tu hijo está siendo adoctrinado. Entonces, mucho cuidado, hermano, con lo que tu hijo está viendo. Mucho cuidado en los elementos más inocentes, como puede ser una película de Disney, como puede ser ese youtuber que tiene un juego de video y que vemos a nuestros niños sentados en espacios viendo ese juego entretenido con la maquinita, donde no es que la tecnología sea mala, sino es cómo el demonio utiliza la tecnología para que tu hijo sea grosero, hiperkinético, tenga daño cerebral, no preste atención, no sea con niños como Samuel Lector, porque resulta que pasa tantas horas metido y consumiendo tecnologías y recibiendo ondas eléctricas que no te permiten que tu hijo se concentre, y cuando llega a la escuela te van a decir que es un niño con hiperquinesis que necesita medicación. Entonces, vamos a ver cómo elementos tan sencillos y que están al alcance de nosotros. Y cuando te estoy hablando, hermano, y cuando te estoy hablando, hermana, con relación a ese aparato electrónico, no te estoy hablando solamente de la tabla, te estoy hablando también de un elemento sencillo y cotidiano que es tu teléfono celular. Una cosa impresionante, y lo he visto en las escuelas donde yo trabajo como profesora de práctica profesional, en el pedagógico, aparte de mi trabajo en Acción Ecuménica, es la hipersexualización de los niños. ¿A través de qué? A través de memes que parecieran muy inocentes. La búsqueda de videos que no son convenientes a ninguna edad, pero a veces tienes niños de 7, 9 años que no están protegidos, como
como nuestros niños, como los niños que asisten a estas escuelas y que pasan y que los entretienen y entre tantas cosas que tenemos que hacer, no nos percatamos que se han saltado eso que están viendo y resulta que nuestros muchachitos están consumiendo pornografía a través de caricaturas, a través de comentarios que parecen inocentes, pero no lo son. Un elemento bien interesante es observar cómo se han desarrollado algunas culturas también dentro de lo que se va a llamar las nuevas tribus. Se le llama nuevas tribus a aquellos grupos de jóvenes, de niños y jóvenes que se quieren marcar como diferentes dentro de las comunidades. Y vamos a observar que ha crecido una población que quiere imitar mucho a las caricaturas japonesas, a los animes. Y tú vas a ver cómo no solamente los niños se disfrazan y los jóvenes construyen sus propios disfraces que imitan de lo que están viendo en las redes, con armas, con material de desecho que pudiera parecer muy simple, pero ya los está convirtiendo en un guerrero. Y no vamos a ver que es un guerrero, porque las guerras no son positivas, a menos que sea para vencer el mal, y sin embargo siempre va a haber una pérdida. Pero vamos a ver cómo se visten las niñas. Fíjate en esa niña que a través de esa caricatura, que es muy inocente, está hipersexualizada, con una falda de cuadritos chiquitico, una camisa blanca escolar, un pañuelo en el cuello, y en la cara regularmente tienen maquillajes, no maquillajes ni siquiera con la posibilidad de imitar a una mujer, sino de imitar demonios, personas satánicas, es decir, la construcción de los elementos o de los personajes de los juegos de video. Entonces, hay mucho elemento inocente en apariencia, pero que no lo son, y es nuestro deber como padres, maestros, como vigilantes, pues, porque los niños son de todos tenemos que protegerlos. Entonces, mucho cuidado. Hay siempre que estar atentos a lo que están viendo. Quizás algunos puedan decir, no, pero sucede con los niños fuera de la iglesia. Pero es que los niños también van a la escuela. Es que los niños también te van al liceo. Y es que los niños, aparte de multiplicar cosas buenas, también hay cosas que no son tan buenas ni tan gratas que ellos multiplican. Yo tenía un pastor en la iglesia que decía que a nosotros nos gustaba mucho bendecir, pero éramos muy resistentes, y sobre todo los venezolanos, a aceptar que nos bendigan. Entonces, hoy estamos en bendición, gloria a Dios. Entonces, en esta introducción que hemos hablado, que vamos a ver cómo se va acercando un poquito a la presentación que vamos a tener, vamos a observar estos elementos, no solo dentro de lo que son los niños, sino también, y los jóvenes y nuestros adolescentes, sino también dentro de nuestras familias. Una familia que es violentada, una familia donde la mamá es golpeada, una familia donde el papá es violento, o la mamá es violenta con el papá, porque la violencia viene de ambos casos, y tiene razonamientos en el perfil económico, en el perfil psicológico, en la falta de conocimiento cristiano, en la falta de conocimiento de la palabra. Nunca podrán dar niños completamente sanos. Eso tenemos que tener claro. Porque ese niño va a tener una marca. Y la marca es el ejemplo. Es decir, de cómo está siendo criado. Si mi mamá lo hace o mi papá lo hace, es normal. O sea, a veces también nos vamos a encontrar con casos de niños que vienen y asisten a nuestros espacios y no sabemos por qué le jala el pelo a la niña, por qué le dice ciertas cosas. Es decir, vamos a encontrar elementos que son relativos a la crianza que están llevando. Y contra esas cosas tenemos que estar preparados para develarlas y luego tomar acciones que sean correctivas. Entonces comenzamos. Palabra de Dios. Lucas 11 al 28, 27 al 28. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a las gentes, una mujer entre el gentío se levantó la voz diciendo: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él repuso: mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Gloria a Dios. Partimos nuestra exposición con una pregunta. ¿Existe o observamos evidencia
de violencia en nuestras iglesias contra las mujeres, adolescentes y las niñas. Siguiente página. En esta exposición vamos a partir de revisar algunos conceptos básicos con los que todos estamos familiarizados y los que no, pues los aprenderemos y revisaremos. El primero es conceptos básicos, lo que es el micromachismo, que son categorías que parecen muy inocentes, pero en realidad están marcando situaciones perversas, situaciones impuntuales que lo vamos a seguir viendo. Luego lo que es el ciclo de violencia contra las mujeres. Algo vamos a mencionar simplemente la legislación nacional, internacional, la legislación nacional, los tipos de violencia y cuáles son las instancias de protección a nivel nacional a los cuales podemos acudir en caso de descubrir hechos de violencia. Siguiente. ¿Qué es la violencia? Es el uso de la fuerza, el poder contra una persona, instituciones, instancias. Es un acto que ocasiona daño físico, moral, espiritual, sexual. Entonces yo le pregunto, ¿quién de nosotros de alguna u otra manera no ha sido víctima de violencia? De algún tipo de violencia. Desde la persona que te contesta con morbosidad cuando vas a agarrar el autobús y te dice, sí mamita, sube, cuando tú ni siquiera lo conoces y te falta ya por allí el respeto, hasta las situaciones más impredecibles, como pudiera ser recibir un golpe por parte de la pareja, por situaciones tales como que te nieguen después de una separación el derecho a recibir el dinero que debes compartir como parte de tu responsabilidad personal para la crianza de los hijos. Todas esas actividades son actividades que te violentan. Luego vamos a otra categoría, género. Es una construcción social e histórica de los contenidos simbólicos de lo que significa ser femenino o de lo que significa ser masculino. Ya la sociedad, a través del tiempo, decide o ha hecho un consenso de lo que le corresponde al ser humano varón y lo que le corresponde o dónde debemos visualizar a lo que se conoce como la mujer, también reconocida en la iglesia como varona. Luego tenemos la violencia. ¿Qué es la violencia basada en género? Es una agresión que se ejerce de un sexo contra otro por el simplemente hecho de despreciarlo por llevar ese género. Me explico. Es la violencia que puede ejercer un hombre sobre una mujer por el hecho de que ella es mujer. Ejemplo claro, un hombre que le da un golpe en la boca a una mujer y le dice, a los hombres se les respeta. Eso es una violencia. Pero existe otro tipo de violencia, de la mujer contra el hombre. Recientemente vimos cómo en las redes sociales hay un meme, es una noticia donde la gente se está riendo mucho, pero resulta que la redacción de la noticia por sí mismo es un hecho de micromachismo, que es una señora, creo que es en Ecuador, que le pegó al esposo y ella fue presa. Y dice la señora, si me sueltan, le vuelvo a pegar. La soltaron y le volvió a pegar al hombre y la pusieron presa. Entonces la pregunta regularmente que se hace la gente cuando escucha la noticia, como una noticia afirmativa, pues fíjense hermano lo que uno puede hacer con el poder de la palabra. ¿Y qué le haría ese hombre a esa mujer que se ganó esos golpes? Ahí no diferenciamos que es malo. Es malo. Es tan malo como el hombre que le pega a la mujer como la mujer que le pega al hombre. Exactamente, y si no, es eso, hermano. Así como usted dice, había para los que tienen más edad, ustedes pues recuerdan a Radio Rochela cuando estaba Palomino Vergara. Mande, señora, exactamente. Entonces podemos ver, porque cómo podemos criar nosotros unos hijos saludables en un espacio saludable donde no hay respeto entre los padres.
¿Qué creen ustedes que va a hacer ese muchachito en la escuela o qué creen ustedes que puede intentar ese muchachito o esa muchachita cuando llega a los espacios escolares o a los espacios de formación dentro de la iglesia? Va a repetir los ciclos de violencia que observa en su hogar. Violencia contra las mujeres. Es la acción dañina ejercida sobre la mujer por su condición de mujer. Eso lo acabamos de hacer específico. Es producto de una cultura machista. Es decir, que a través del paso de los años se ha venido justificando eso. Es decir, yo puedo tener tantas parejas como quiera, pero ella debe tener uno solo. Y donde comen uno, comen dos, comen tres o comen cuatro. ¿Comen bien o comen mal? Él trae para la casa. Entonces, son situaciones que a través de los años y de la familia, esto se ha venido justificando. En este caso específico, vamos a hacer nuestro énfasis en la violencia contra la mujer, aunque no vamos a dejar de lado en vincularlo con nuestro tema de investigación, que es la familia y específicamente los niños. La violencia contra la mujer es un delito universal, es una violación de los derechos humanos. Y la mayoría de las sanciones que tenemos no se han originado solo por efecto y complacencia del Estado venezolano, sino que obedece a leyes internacionales donde se han hecho convenios, se han realizado acuerdos para que llegue a los países. ¿Por qué? Porque así como el COVID, la violencia contra la mujer, la violencia contra los niños, la violencia contra la familia es una pandemia. Entonces, estamos todos llamados a prepararnos y formarnos para romper esa cadena de pandemia. Así como la gente se lava las manos para evitar la transmisión del COVID, pues cada uno de nosotros, a partir de nuestras enseñanzas y sobre todo desde nuestras enseñanzas en Cristo, tenemos que detener ese ciclo de la violencia. Luego tenemos otro concepto que es el sexismo. ¿Qué es el sexismo? Conjunto de actitudes que se oponen a los derechos de la libertad y la igualdad. Cuando hablamos de violencia contra la mujer, de violencia contra los adolescentes y violencia contra las niñas, vamos a observar que regularmente es ejercida sobre una persona que se considera el máximo poder de la casa. Cuando hacemos esto, no tenemos que confundir la pérdida del respeto por nuestros padres o la pérdida del respeto por el hombre que es cabeza de hogar, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Son dos cosas muy diferentes, pero el Señor no quiere que sus hijos estén mancillados. Pero sí tenemos casos donde hay un opresor, donde hay un depredador que no solamente puede ser padre, puede ser también un hermano mayor, esposo de la madre, y es donde mantiene un control tóxico sobre los demás miembros de la familia. No sobre la mujer, sobre los hijos, el temor. Yo no le voy a contar esto a mi papá porque enseguida me rompe la boca, pero algo malo está pasando. Entonces, mucho cuidado con mezclar las cosas. Luego tenemos la igualdad. ¿Qué es la igualdad? Es un nexo que busca que tanto hombres como mujeres tengan las mismas oportunidades de igualdad y participación. Por ejemplo, un ejemplo importante y claro en esta situación lo podemos observar en la división de organización de esta iglesia. Tenemos al pastor Keyson como cabeza de la iglesia. Pero tenemos a la pastora Belki también con el mismo nivel del pastor. Cada uno tiene sus funciones, pero tenemos una pareja que comparte el poder. O sea, cuando hablamos de poder, no hablamos de un poder perverso de dominación, sino de responsabilidad, más bien. ¿Ok? Eso es importante. Y así vamos viendo con el resto de las parejas que son pastores. Por eso es que es muy importante la preparación, porque usted recibe un don, pero ese don trae una responsabilidad. Y la responsabilidad debe estar en la igualdad, en la comunicación, en la participación.
¿Nos vamos entendiendo, pueblo mío? Sí. Bueno, seguimos. Luego tenemos otro concepto que es el machismo. Actitudes, conductas, de prácticas que justifican el mantenimiento de comportamientos no aceptados desde ningún punto de vista. Por lo menos tenemos ese meme donde vemos al señor violentando a la esposa y le dice, yo también te quiero. Yo te pego porque te quiero. Regularmente hay algo que nosotros como madres repetimos mucho contra los hijos, que hay que tener mucho cuidado. Yo te pego porque te quiero. Es preferible que te pegue yo a que te peguen en la calle. Pero mucho cuidado, porque puedes acostumbrar a tu hijo. Porque hay una forma, la Biblia es clara también en la forma de que tú debes reprender. Y cuando no tienes herramientas para eso, tienes a tu iglesia, tienes a tus consejeros bíblicos que pueden apoyarte. No te dejes llevar de la pasión y la violencia al momento de reprender a tu hijo. Respira porque se puede hacer mucho daño. Pero también se puede hacer un daño que no solamente es psicológico, físico del maltrato instantáneo, sino el creer que todo debe solucionarse con golpe. Si él me pega es porque me quiere. Y eso no es cierto. Ahí estamos induciendo a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestras mujeres, a creer que la violencia es la única muestra de amor. Y Dios nos ama, Jesús nos ama y no nos violenta. Siguiente. ¿Qué son los micromachismos? Son expresiones prácticas, mecanismos sutiles de dominación que pueden parecer o podemos utilizar de forma imperceptible y que también van a marcar mucho la salud sentimental, emocional, psíquica, cristiana de nuestra gente. Por ejemplo, mujer tenías que ser. Manejas como una mujer. Eso es muy común. Sí. Y entonces lo utilizamos, lo naturalizamos, pero no nos damos cuenta que le estamos faltando el respeto a nuestra compañera, a nuestra hija, a nuestro nieto, a la vecina. Los hombres no lloran. ¿Cómo no vayamos? Si Dios por alguna causa, Dios le creó lágrimas y lagrimales a los niños y a las niñas, a los hombres y a las mujeres. Entonces tú tienes, aquel niño se cae o aquel niño tiene un problema, usted le dice, usted no llore, usted se guarda. Usted le está diciendo a ese niño que no puede comunicar sus sentimientos, porque un varón no muestra sus sentimientos. ¿Cuánto daño le estamos haciendo? A lo mejor lo que necesita es llorar para botar aquel sentimiento y luego recibir la orientación a que sea necesaria y que debe llevar para su corazón. Machista yo, que cocino, plancho y hago todas esas cosas que le tocan a las mujeres. ¿Usted alguna vez ha escuchado una expresión parecida a esa? ¿Ah? Él sí es bueno, él le está haciendo un favor. No, las acciones de la casa, si somos un equipo de trabajo, nosotros tenemos funciones, ¿ok? Pero esas funciones son compartidas, los hijos son compartidas. La crianza de los hijos no puede ser que se le dedique nada más a la mamá. Si todos salimos a trabajar, entonces vamos a dividir también las cosas que tenemos que hacer en casa. Porque ¿qué sucede regularmente? Que los deberes del hogar, que las cosas que tenemos que hacer, entonces se sitúan en una sola parte y es como un triángulo que se va arrimando, se va arrimando. Ajá. Y entonces, ¿qué sucede cuando se va arrimando? Que esa mujer tiene 1, 2 y hasta 3 jornadas de trabajo. Su jornada de trabajo en la empresa, la jornada de trabajo en la casa, y si viene para la iglesia tiene otra jornada de trabajo en la iglesia porque está colaborando, porque está sirviendo, y quizás con aquel agotamiento que tiene esa persona, entonces no da y no rinde lo que debe ser o no da rienda positiva a lo que es su compromiso con lo que está haciendo. Vamos a organizarnos. Ya lo hizo también, se me va ahorita, el suegro de Moisés, que es Jetro, uno de los mejores organizadores. Moisés no podía con todo el trabajo y le pidió a Jetro que se ocupara de la organización. Es decir, dividió el trabajo. Hizo una organización de su tiempo de trabajo, de su tiempo ministerial.
Entonces hay que organizarnos, pero hay que organizarnos como familia. Es de cristiano organizarnos como familia. La cuenta la paga el hombre. Eso es un micromachismo. Y sobre todo en esta situación, en estos momentos donde tenemos una situación que a veces es bastante apremiante. Vamos como pareja, vamos a organizarnos también económicamente con relación a nuestro patrimonio familiar. Y otra cosa importante con las nuevas generaciones, con nuestras chicas, con nuestros adolescentes, y es mucho cuidado. Porque una sección que pudiera parecer muy inocente también te puede llevar a que se confundan las cosas y los sentimientos de afecto se confundan con los sentimientos económicos. Mucho cuidado con esto. La otra es, corre como una niña. Vamos por ahí también teniendo sentimientos de violencia contra ese muchachito que no sabemos si es que tiene problemas para caminar o simplemente está aprendiendo, o manejas bicicleta como una niña porque entonces nosotros queremos que nuestros niños sean más violentos por manejar bicicleta, ese tipo de cosas. Cuidado, porque vamos alimentándolos con palabras micromachistas. Siguiente. Bueno, aquí hay una lámina donde también tenemos un conjunto de micromachismo y tenemos que tener mucha atención con relación a cuando nos cuentan algo, cuando observamos algo que no es correcto y que está pasando. Como maestros de escuela, como orientadores, como consejeros, como padres, familiares, todos tenemos que estar atentos a esto y a ver cómo hacemos las preguntas y cómo respondemos. Este es un caso de una niña que presenta hipotéticamente una situación de acoso sexual, abuso sexual, y entonces las personas, en vez de escucharla, le preguntan, ¿y qué hacías ahí sola? ¿Cómo ibas vestida? ¿Estás segura que tú no lo provocaste? ¿Será que habías bebido, habías consumido alguna cosa que te dieron? No te he dicho que a la gente no se le aceptan bebidas alcohólicas, no te he dicho que no le aceptes caramelos a nadie. ¿Tienes testigos? ¿Alguien te vio porque estabas sola allí? ¿Estás segura de lo que dices? Entonces, mucho cuidado. Siempre hay que investigar, conversar y escucharlo. Tenemos otro caso donde también es la misma situación, pero la pregunta es, ¿exageras? Ya vas a empezar de tóxica. ¿Cuántos hemos escuchado en los últimos tiempos, esa mujer es una cuaima y aparte cada vez que abre la boca es absolutamente tóxica? ¿O cuánto hemos escuchado la expresión de cariño? Vengo a buscar a mi tóxica. ¿Será que está por aquí? Así que vamos a tener cuidado, porque también a usted le dicen el tóxico cuando usted no está. Pero nos estamos agrediendo. ¿Por qué nos estamos viendo? ¿Por qué la otra persona nos está hostigando? Porque la toxicidad va asociada con el hostigamiento emocional. Es que me persigue. Es que donde yo llego y estoy trabajando y me quiero sentar a trabajar con mis hermanos, la palabra, llega esa mujer y se para ahí. Y a mí me da pena. Entonces vamos a conversar. Tenemos el don de la palabra por eso. Y otra situación que se dice que es muy sano es decir, ¿y tú como que estás loca? Eso también vamos a tener mucho cuidado. Siguiente. Otro micromachismo y que también se ve como parte de lo que es una violencia invisible o casi imperceptible, son una serie de contratos que pudiera llegar a parecer prostitución, que son los contratos donde se promueve que una persona del sexo opuesto puede mantenerte y resolverte la vida. En estos casos es muy popular escuchar, ella tiene su sugar daddy y él tiene su sugar mami, ese tipo de cosas. Porque se cree que solamente una persona del sexo opuesto, irregularmente, que tenga más edad, puede satisfacer las necesidades que tiene. Mucho cuidado, porque ya sabemos que gran parte de estas situaciones han llegado a la violencia e inclusive al homicidio. Porque las cosas a veces parece que funcionarán muy frescas los primeros días, pero regularmente estas situaciones se convierten en abusos, violaciones, celos, y en los últimos tiempos se firman contratos
¿sí? Mucho cuidado, tanto de uno como los otros. Siguiente. Esto puede crear, o estos episodios de violencia, en ciclos que tienen fases. En la primera fase se llama acumulación de la tensión. Etapa que dura un tiempo. Se caracteriza por las peleas diarias y cotidianas. Llegamos a la casa y la casa se convierte en un campo de batalla. No hay respeto de nada. Pequeñas peleas, gritos, represión, tiro la puerta, salgo para el patio, voy para la bodega. Pero de alguna manera ese hombre sale, tiene violencia, o esa mujer sale, hay ese episodio de violencia y regresa con una bolsa de pan. Las cosas se calman, pero no se hablan. No se viene a hablar con el consejero. Entonces las cosas lo que hace es que aparentemente se enfría, pero no ha culminado ahí. Segunda fase, estallido de la tensión. Otro día llegó a la casa, comenzó la pelea. Este día él o ella habían tenido un problema en el trabajo, no habían conseguido el autobús para venirse. Es decir, hubo contratiempos en el camino. U otro factor que pueda detonar esto. Se convierte en una etapa de control y de destructividad. Se le sale una mano a alguno de los dos y golpea al otro. Luego comienzan las agresiones sexuales, comienzan la pelea. Y las personas no denuncian, no buscan apoyo, sino que dicen, eso es problema de una pareja, ellos lo resuelven en casa. Hay cosas que no podemos resolver en casa. Necesitamos la intervención de un tercero, pero ese tercero no puede ser un interesado en las partes, sino un mediador con conciencia. Y regularmente, si es una familia cristiana, lo mejor es venir a hablar con los líderes correspondientes. Tenga confianza en su líder, porque por alguna razón esa persona está allí. Y si no, con su consejero. Yo no sé si existen consejería dentro de la iglesia. ¿Okay? Eso es importante. Tercera fase, luna de miel. No se denunció, las personas siguen juntas, hubo la pelea, se resolvieron, volvieron a estar juntas, está la tensión acumulada ahí y viene una tercera fase. En la tercera fase, el abusador que pudiera estar arrepentido, porque nadie dice que la persona no se arrepienta, pudiera volver a estallar en violencia. Pero antes de eso va a haber una etapa de amor y que se llama de luna de miel. Es decir, están juntos, se aman, se quieren de nuevo. Otro factor hace un estallido de la violencia y es cuando vienen las agresiones con armas, es cuando vienen las agresiones de asfixia mecánica, es cuando vienen, por decir las más altas, es cuando viene la separación abrupta, sin importar. Es el momento donde ese hombre o esa mujer golpea no solo a la mujer, sino que también a los hijos, y si la mamá de la mujer o el hombre está en casa, también recibe golpe. Entonces ahí tenemos un episodio de violencia intrafamiliar, violencia doméstica, y luego recibimos a ese muchachito, recibimos a esa muchachita, recibimos a ese adolescente que no sabemos por qué nos contesta mal. Una persona que regularmente, un niño que por lo menos ha sido muy interesado, un joven que ha apoyado mucho en la iglesia, y resulta que es que tiene un problema grave que no puede resolver y que piensa que es un problema de sus padres, pero es un problema también de él. Vamos a ir reflexionando si en nuestras mentes, si hemos estado cerca o hemos presenciado alguna situación semejante con las que yo he venido describiendo. O lo hemos observado. En vista de todo esto que hemos venido conversando, se han creado leyes a nivel internacional que intentan proteger a la mujer, proteger a los niños y proteger a la familia. Voy a solamente a mencionarla, no se preocupen que no la vamos a trabajar. Está la CEDAW, que es una convención de eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer. Porque la violencia contra la mujer, la violencia patrimonial, la violencia contra la familia, también se puede ejercer dentro de una institución de trabajo, donde observamos que haya personas que quieran abusar de la otra, en este caso, de la mujer, violentándole sus derechos a un sueldo digno,
acosándola para que vaya a trabajar horas que no le corresponden. Que le niegan un permiso para su atención física en salud sexual y reproductiva o simplemente para la atención de sus propios hijos. Entonces, son muchísimas las formas de violencia que se pueden ejercer. Luego tenemos la Convención por los Derechos del Niño, que tiene derecho a tener una vida saludable, una crianza saludable. Una convención a la que pertenece Venezuela desde 1989. Luego tenemos la discutida y controversial Agenda 2030, que también busca el empoderamiento, la igualdad, superar las desigualdades y completar, hacer programas y proyectos que completen la formación educativa de los niños y las niñas. Y luego tenemos una organización que es el Fondo de Población para las Naciones Unidas para América, que también es una organización que genera recursos para apoyar la buena crianza, la alimentación y salvaguardar a los niños de esa pobreza que los está en muchos sectores, que los está abrazando. Yo ayer quedé muy impresionada con esa noticia que dio el pastor. Yo no la había escuchado, lo de la señora queriéndose comer el perro. Y de verdad que me tocó. O sea, wow. Porque uno lo ha escuchado en otras culturas. O sea, porque, por ejemplo, que se dice que en Vietnam se crían perros para la comida. O, por ejemplo, cuando uno come arroz chino, que dice que esas costillitas flaquitas y sabrosas con sal y pimienta son tan buenas, pero que son costillas de gato. O sea, todo eso no lo he escuchado. O allá en Ocumare del Tuy, donde vivía Diógenes, que estaba un niñito que le decían de la escuela que se llamaba Rubén Come Gato, porque Rubén es un niño chino que llega a Venezuela, llega a la comunidad de Ocumare del Tuy, lo llevan a la escuela, porque mucho cuidado, porque también nos pudiera suceder, aunque usted no lo crea, usted cree que son exageraciones, pero esto puede suceder y es un hecho de la vida real. El niño va a la escuela, lo obligan, porque es otra cosa, hay un alto nivel de desescolarización en este momento. Horrible, y usted cree que son en los sectores más deprimidos, pero yo, en Parque Central, yo he observado y he visto niños que este año no van a la escuela, no los mandan a la escuela. Y entonces, ¿qué tenemos nosotros con ese perfil? Tenemos más niños que pudiesen ingresar a la delincuencia. Tenemos un futuro en daño, donde los mismos padres están contribuyendo a eso. Pero cerrando el cuento de Rubén Come Gato, este niño llega al preescolar y la maestra va a ser el día de la alimentación, así como ahorita, que viene en noviembre, y los niños empiezan, ¿qué comes tú? Bueno, ¿qué como yo? Yo como pollo. Ah, muy bien. ¿Y tú? Bueno, yo como sardina. ¿Y usted qué come? Frutas, maestra. Mi mamá lleva mango cuando hay. Y cuando llegan con Rubén, le dicen, Rubén, ¿y usted qué come? Gato, maestra. Lico, gato. Entonces la maestra se horrorizó porque pero píntamelo. Y bueno, Rubén pintó un gato. Venían de una cultura de la guerra, pues, quién sabe cuántas necesidades y la cultura, y Rubén comía gato, pues. Pero de ayer, o sea, que eso fue, y no les estoy hablando que eso sucedió en el siglo pasado, eso es un cuento del siglo XX, porque Rubén Come Gato es menor que yo, bastante, y continúa teniendo restaurante chino, ¿no? Ajá, y bueno, y cerca de su casa no hay gato. Bueno, yo no sé por qué, pero Sabana Grande tenía un restaurante Rubén Come Gato. Bueno, y completando para que ustedes vean que el cuento, para continuar, y que el cuento no es cuento, cuando Rubén se mudó de su casa allá en Ocumare del Tuy y vendieron para irse a Caracas porque el negocio estaba muy malo. Estamos hablando del negocio en los valles del Tuy, estamos hablando de los años 15, 16, se entregó la casa. Y en la parte de atrás había muchas jaulas, donde presumimos cazaban y criaban los gatos. Bueno, hecho este comercial, continuamos. Sí. La violencia contra la mujer y contra las niñas es
no es un tema nuevo. Las religiones, las creencias han contribuido enormemente a que esto sea de esta manera. Uno de los casos más importantes o renombrados, porque también había que decir los medios que son grandes contribuyentes, que así como te levantan, te destruyen, es el caso de Malala Yousafzai. Malala Yousafzai fue una niña de 11 años. Su papá era el director de la escuela femenina, de una escuela femenina en Pakistán. Cuando cambia el gobierno, se prohíbe que las niñas reciban educación. Malala era una niña de la clase media que había llevado una buena educación hasta el momento. Tenía un blog, estaba apoderada de las redes sociales y de hecho este blog era retransmitido por la BBC, que es una de las compañías de medios de comunicación más importantes del mundo y que está en Inglaterra. Al papá de Malala le ordenan que cierre la escuela porque las niñas deben prepararse para el matrimonio y para el hogar y no para estar hablando cosas que no le competen dentro de los ámbitos educativos. Entonces, la niña continuó, abría la escuela en la tarde y metía, por eso que me conmovió mucho la historia del niño que estaba acá, de Samuel, me conmovió mucho, porque la niña hacía lo que hacía Samuel, con la diferencia que en la escuelita, en el círculo de lectura que tiene Samuel, van niños y niñas y van en libertad y en ambientes seguros. Porque una de las cosas que observé y que he estado viendo en esta institución es que en esta institución claramente cabe un aviso que diga: aquí los niños se cuidan, este es un lugar seguro. Entonces, Malala no tuvo esa suerte, a pesar de que su papá era el director de la escuela, porque el gobierno cambió la ley a través de los designios o de la interpretación del Corán. Y una tarde, cuando Malala salía de la escuela, le dispararon. Le cayeron a tiros a Malala fuera de la escuela. La llevaron a un hospital y no la atendían porque ella había infringido la ley, que era enseñar a sus compañeritas a leer. Los organismos internacionales que les mencioné primero tuvieron que movilizarse y hablar directamente con los gobernantes, poner un avión a disposición de la familia de Malala y la salvaron como uno de los personal más joven que tenía la compañía de comunicaciones. Y la niña fue llevada a Inglaterra, al Reino Unido, donde fue operada, duró muchos meses en terapia y logró finalmente recuperarse para la gloria de Dios. Y a los 17 años, así como puede suceder en esta escuela, la niña se convirtió en el Premio Nobel de la Paz. Por eso que no dudamos cuando el pastor dice que aquí hay un milagro, que aquí hay un movimiento, que aquí también puede salir un niño como Samuel que puede ganar el Premio Nobel de la Paz. Luego tenemos otro caso, pasamos. Luego tenemos el otro caso de una joven líder, Mahsa Amini, en Irán, otro país donde hay una interpretación tradicional y fundamentalista del Corán, que fue detenida porque en el Corán las mujeres no deben mostrar el cabello. La joven, por alguna razón, llevaba el velo mal puesto y fue detenida por la policía. Hace poco, eso hace como un mes, fue detenida y fue llevada para una celda de reeducación, donde ella debía pasar 2 horas recibiendo clases de cómo usar el velo y no faltarle la ley y no faltarle el respeto a los hombres que podían haberle visto el cabello. Existen 2 versiones. Una, que la reprimenda fue física, que la golpearon y el golpe le produjo un infarto. Y otros dicen, la otra versión, porque yo tengo que darle las versiones oficiales, pues es un caso que todavía está en investigación a través de los organismos que vimos primero y otros organismos internacionales,
que el terror que sintió ante el interrogatorio hizo que le diera un infarto y le dio una muerte súbita. Lo que tenía era 22 años. Entonces, mucho cuidado con los fanatismos. Exactamente. Y a raíz de allí ha habido un movimiento importante que busca derrocar y busca eliminar esas leyes absurdas, porque también se ha eliminado la educación para las mujeres y para las niñas. Se les ha prohibido salir de la casa sin un acompañante y las escuelas han sido cerradas. Entonces nosotros a veces, como dicen algunos, no, pero eso son otras situaciones, pero dentro de lo malo o dentro de las dificultades que nosotros tenemos como país, gracias a Dios que tenemos la oportunidad de congregarnos. Gracias a Dios que tenemos la oportunidad de educarnos. Y aunque sí, porque yo sí creo en eso, y aunque sí creo que los cristianos son perseguidos, gracias a Dios que podemos defendernos. Porque un niño como Samuel, que habla en la escuela, es un niño observado en la escuela. O, por colocar solamente un ejemplo, aquí es una bendición, pero en todas partes no es agradable que un joven sea tan despierto. Porque ¿qué es lo que quieren los estados? ¿Qué es lo que quiere la sociedad? Borregos. Adaptables a esa ideología perversa que usted mencionaba ayer y que sean dominables. Un chamo que se defiende de esa manera, para la gloria de Dios, no será perseguido. O puede ser perseguido, pero no va a enfrentar. Todo lo diferente siempre va a ser cuestionado. Así que tenemos que estar muy atentos. Cuando usted es muy correcto en su trabajo, la gente... ¿y tú eres evangélico? Tú eres raro. Tú tienes un hueco por alguna parte porque tú no puedes ser tan perfecto. Entonces, eso es violencia cotidiana. Pero bueno, pero estamos en Dios para revelarnos todos los días y hacer su voluntad. Siguiente, por favor. En Venezuela tenemos, voy a solamente mencionarlos, no se preocupen, una legislación institucional de protección a las mujeres, a las adolescentes y a los niños. Comenzando por la base que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Luego tenemos una ley de no violencia contra la mujer. Luego tenemos la LOCNA, que es la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Y luego tenemos la Ley Orgánica de Educación. ¿Qué pasa o qué es lo que yo observo? Sí ha habido, como dice el pastor, sí ha habido una resistencia. Si bien ha habido propuestas, también hay una resistencia importante. O sea, de transformación de la ley. De incluir, por ejemplo, la igualdad de género. Ha sido muy resistente. No solo de parte de la Iglesia cristiana, sino también hay que reconocerlo de parte de la Iglesia católica. Porque si creemos en la libertad, tenemos que respetar a los otros, y respetar su cultura, pero yo tengo que respetar la crianza de los niños en mi hogar. ¿Ok? Entonces, yo tengo que respetarlo. Entonces, alguien nos puede decir, pero construyan sus propias escuelas, pero es que resulta que en Venezuela hay una ley nacional. Yo puedo construir mi propia escuela, pero yo tengo que respetar la Constitución. Y tengo que respetar la Ley Orgánica de Educación. Por eso es tan importante, y mientras no se institucionalicen más allá de la ley de libertad de culto y eso, es importantísimo la zona de campeones y la zona y los espacios institucionales como lo que presentaba la hermana Brenda. Es decir, son nuestros resguardos. Zona de campeones, un resguardo ante la violencia de fuera. Es un centro de formación importante. Es tan importante como la escuela básica o el liceo general a donde usted manda a sus hijos. Siguiente. Bueno, aquí están los artículos, no se los voy a leer porque por razones obvias, pero ustedes saben que lo pueden buscar también en el material que se les dio. Están algunos. En este caso es la Constitución Nacional. Siguiente. Luego tenemos la Ley Orgánica de la Mujer por una Vida Libre de Violencia, la LOCNA y la Ley Orgánica de Educación. Ahora aquí se nos vamos a detener un momentico. Vamos a observar el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Mujer por sobre una vida libre de violencia.
Y vamos a observar cómo la ley, como marco jurídico y nacida de la Constitución, nos tipifica 25 tipos de violencia a las cuales tenemos que estar atentos y que pudieran pasar como inadvertidas, pero allí están tipificadas y son leyes y son situaciones con las cuales nosotros podríamos denunciar. Por ejemplo, violencia psicológica, hostigamiento o amenaza, que no solamente puede venir de parte de un esposo, un novio, una pareja, sino de un compañero, una persona que te llama insistentemente y te manda mensajes todo el tiempo que tú no quieres recibir. No se los aceptes. Que te acosa, no te los aceptes, no los borres, guárdalos, comunícaselo a tu iglesia, pide tu permiso y te acompañarán, pero debes denunciarlo y estar atento a esa persona que no te deja descansar. Segundo, violencia física, violencia sexual, prostitución o esclavitud. Mucho cuidado con esa gente que está ofreciendo viajes maravillosos y encantadores para sacarte del país. Mucho cuidado con $150 fáciles en Colombia, en otros sitios. Una invitación como esa, en un espacio económico tan deprimido como el que tenemos, puede resultar muy atractivo. Pero la cadena de esclavitud que viene detrás de eso es terrible, terrible. Mucho cuidado con eso de yo me llevo a la niña para que la jovencita, para que trabaje en Perú, en una casa de familia, y la muchachita resulta que se desaparece y no llega, o para llevarla para Trinidad. Hay cantidad de casos y todos los días que se denuncien, porque están los casos que no se denuncian, por lo menos por estado hay 3 denuncias que son aceptadas en la Fiscalía por desaparición forzada de niñas, de mujeres. Así que mucho cuidado. Acoso laboral o violencia laboral. Tampoco debemos permitirlo, porque ese jefe no es nuestro dueño, o esa jefa no es nuestro dueño. Mucho cuidado con intercambios. Una mano en el hombro es una forma inadecuada. Usted tiene que ser respetado y respetada, porque usted tiene derecho a ser una persona digna. ¿Ok? Entonces, no, nadie tiene que estar tocándolo, a menos que usted lo permita, que se acerque a usted. Mucho cuidado con esos saludos que son inadecuados. No me gusta porque me deja el cachete mojado cuando me saluda. Mucho cuidado, eso no es correcto. Usted tiene derecho a que le respete, y así usted tiene derecho también a respetar. Entonces, eso es violencia y está tipificado por la ley. Segundo, violencia patrimonial o violencia económica. ¿Qué es eso? Nos separamos. Lamentablemente vino la ruptura porque no es que no nos amemos, sino que no podemos vivir juntos. Y yo te digo, para darte la mensualidad que te corresponde por los niños, tenemos que salir. Eso no es correcto, así sea su esposo, porque el acto de amor es un acto conjunto, no es un acto de uno solo. Usted, nadie tiene que estar chantajeándola o chantajeándolo para dejarlo ver los niños o para que le des lo que le corresponde. Lamentablemente, yendo a la realidad, en este momento con la devaluación del bolívar, es tan poco lo que la ley obliga a la persona que le dé. Pero le voy a decir algo, pero hay que buscar la ley, buscar los acuerdos pacíficos, pero no aceptar chantajes. Habría que decir, y voy a hacer una pregunta, ¿las mujeres deben pagar pensión si los hombres se quedan con los niños? Sí, porque la ley es clara. Yo pagué pensión muchos años, porque mi hija menor, cuando yo me divorcié, bueno. Mire, eso no es retroactivo, tiene unos reales por allí. Exactamente. Entonces sí, porque la responsabilidad con nuestros hijos nos finaliza cuando hay la ruptura matrimonial o de pareja. ¿Ok? Siempre van a ser sus hijos. Violencia obstétrica, esterilización forzada, violencia ginecológica. Mucho cuidado también con esto, que también con la situación país y quizás con el desconocimiento de mucho del personal de salud, quieren que usted termine un embarazo
sin la necesidad, sin su consentimiento, la agreden, cuando va a dar a luz la maltratan, y en muchos casos estas situaciones han sido tan graves que ha habido hasta pérdida y muerte de las madres o de los niños. Entonces, ¿quién es el responsable de que esto suceda? El responsable de esto es el Estado venezolano. Aquí no hay otro responsable. Por eso es que la denuncia, así sea reiterativa, cuando usted llegue a una situación de violencia, debe hacerse. ¿Por qué? Porque hay otros organismos que recogen estas denuncias y hacen los llamados internacionales. Y aunque se tarden, muchos de estos llamados que hacemos cuentan con solución. Siguiente. Violencia informática o mediática. Hacer un meme con tu persona sin tu permiso. Y todo el mundo se ríe, todo el mundo se burla. Tomar una foto íntima de la persona o de una relación de pareja y enviarla por las redes sociales, que a muchas personas les parece muy divertida, sobre todo porque se han popularizado con los artistas. Y entonces caemos nosotros en un problema de moralidad. Porque cuando usted se ríe y usted disfruta de eso, usted está haciéndose cómplice de una violencia que se le ejerció a una persona. Pero como la televisión enseña y las redes también enseñan, entonces el día que tú tienes un problema y te lo hacen, te vas a convertir, te molesta. Y lo que haces es reenviar entonces ese mensaje que te mandan y se hace una cadena de distribución de inmoralidad. ¿Ok? Y eso nos está faltando el respeto a todos. O sea, mucho cuidado con lo que usted recibe y mucho cuidado también con lo que responde. Porque hoy es esa persona, mañana puede ser tú. Respeto, integridad, dignidad, ¿ok? Violencia institucional. Vino la policía a revisar la casa, buscando a Pedrito. Resulta que no estaba Pedrito, sino que estaba la mamá, que es una señora que viene para la iglesia y las hermanas, es una gente buena, pero Pedrito tiene problemas. Y viene la policía y pone a una mujer, por decirlo de alguna manera sana, aunque no siempre, pone a una mujer policía a que la registre usted. Porque el policía no trajo una orden, nunca. Pero como tú eres la mamá y te quieren llevar de paso, a que Pedrito se entregue, eso es ilegal. Es el momento en que nosotros tenemos que buscar ayuda de organizaciones de derechos humanos y junto con nuestra iglesia. Porque la gente también se desaparece, aunque suene triste, la gente se desaparece. La señora la golpean, la tiran en el piso, le rompen sus coroticos. Eso se llama violencia institucional. Eso no es normal ni es legal. Violencia política. ¿Qué es la violencia política? Es cuando entre otras cosas, se arruina la personalidad, la figura pública de una persona que quiere un cargo. Esto puede ser desde la aspiración de alguien que quiere ser concejal hasta a una persona que quiere pertenecer al consejo comunal. Entonces se le raya, como dice uno en criollo, se dicen cosas de esa persona, se le hace burla y se descalifica sin ninguna razón, porque yo no quiero que tú ganes o yo quiero que gane mi candidato. Entonces, son formas, y a veces las acompañamos. Lo rudo es que a veces lo acompañamos porque no sabemos que eso es violencia. Entonces, vamos a estar pendientes. Y bueno, que no se los voy a repetir, la violencia intrafamiliar o de pareja, porque ya lo hemos venido comentando. La violencia no agrada a Dios bajo ninguna circunstancia. Nosotros tenemos que ser gente de paz. Nosotros tenemos que ser multiplicadores de la paz. Nosotros vamos hacia la cultura de paz y no violencia. Nos llevan y nos impulsan y nos aprietan en eso. Pero nosotros tenemos que salir de ahí. Siguiente. Algunas cifras, solamente para ir cerrando y que quizás nos sorprendan y nos llenen de horror, pero sí está pasando. Según el Observatorio Venezolano de Violencia, dice, en lo que refiere a delitos de explotación sexual, el observatorio apunta que las mujeres aglutinan el 96% de los casos de explotación sexual. Siguiente, al analizar casos de violación
de violencia contra las mujeres, el 84% de los delitos son cometidos contra mujeres. Siguiente. Los delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes revelan que los grupos etarios, es decir, los niños que van de 0 a 11 años y el de los adolescentes de 0 a 12 años, en su mayor número son víctimas femeninas. Y lo acabamos de ver con el ejemplo que el pastor nos dio ayer con relación a este depredador sexual que abusó de sus 6 nietas. Y duplican a la masculina. Lo que no quiere decir que nuestros muchachitos no están exentos a ser abusados. Y sufren mucho. Yo he visto casos de consultoría y tuvimos un caso muy especial de un niño que fue abusado por unos adolescentes más grandes y el papá, ¿saben lo que hizo? Le pegó al muchachito porque se dejó abusar porque él era un hombre. La que hizo la fiscal detuvo al papá. ¿Sabe quién fue preso? El papá. Porque los otros eran menores. Se hizo las averiguaciones, los delitos, y los jóvenes hacen infracción, no delito, una serie de condicionantes en este caso. Pero también les voy a decir algo. Ya está en decisión de los fiscales que todo delito denunciado y comprobado con relación a la violencia contra las mujeres, niños y adolescentes van a ir a tribunales de género y no tienen derechos ni beneficios. Esperemos que se dé. Lo que queremos es prevenirlo, que no ocurran. Siguiente. ¿Cuántos femicidios se contabilizan en Venezuela entre enero y junio? Una tendencia que pudieron comprobar es el mayor caso de violencia contra las mujeres es realizado por familiares o conocidos. A veces, y de hecho sucede que nosotros no se trata de destruir la familia, no se trata de eso. Pero usted no puede dejar de observar a sus niños. Siempre hay que estar constantemente observando a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Regularmente, en estos casos, esto es en la situación de estos casos que fueron denunciados, el agresor principal es el padrastro o el padre. Y en el caso de los niños de 0 a 11 años y en el caso de las mujeres de 18 a 24 es la pareja o la expareja. En el primer semestre de los casos denunciados como femicidio, porque otros son denunciados como homicidios generales, habían muerto hasta junio 111 mujeres asesinadas por sus parejas. 2 hombres detenidos tras femicidio de custodio en Lara. Esta fue la señora que trabajaba en la cárcel y que la encontraron enterrada en los terrenos del pedagógico. Fue la expareja. Soy sobreviviente de un depredador sexual. Denuncia militante juvenil de Primero Justicia de la Universidad Metropolitana. Y lo más grave es que ella tuvo que vivir en la universidad, o sea, estudiar con su depredador 2 años más hasta que ella se graduó, porque él estaba apoyado, pues, dentro de otras cosas. Cuando ella le dan su título, ella lo denuncia. La drogó con burundanga a la muchacha. Hasta ahora no se ha podido comprobar que hubo violación, sino que el cargo contra él es acoso sexual. Luego, general asesinó a su esposa en Fuerte Tiuna y luego se suicidó. Es lo que se sabe del caso. La mató en las viviendas de guarnición. ¿Dónde estaban los niños? Los niños estaban encerrados en el baño. Nadie se metía contra el general cuando estaba el escándalo. Todo el mundo tenía temor. Cuando la policía militar entra es porque ya habían sucedido los tiros. Una cosa terrible. Siguiente, un comerciante. Estos son casos, estos últimos 3 casos son del último mes. Comerciante mató a su esposa y modificó la escena del crimen para simular suicidio. 2 adolescentes quedan huérfanos.
Esto sucedió en la avenida Urdaneta. ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde podemos denunciar? ¿O quiénes pueden denunciar un caso de violencia? Víctimas, familiares, personal de salud, funcionarios públicos, organizaciones o cualquier persona. Eso quiere decir que si Dios no lo quiera y nos guarde y nos acompañe, si nosotros desde la iglesia observáramos una situación como tal, es deber, una vez de que se ha hecho el consenso, de denunciar, porque si no nos hacemos cómplices de un hecho punible. Siguiente. ¿Dónde se debe acudir para hacer una denuncia? Al Ministerio Público para recibir asesorías. Lo mejor es la prevención. Por eso es lo maravilloso de esta convención y de los talleres de formación que se dan dentro de la iglesia, porque lo mejor es prevenir. Y la prevención se obtiene a través de la educación, de la formación, del discipulado. Así obtenemos la prevención. Pero como no estamos solo dentro de la iglesia, sino que pertenecemos a diferentes comunidades e instancias, también es bueno estar preparados para lo que podemos observar a nuestro alrededor. Entonces, Ministerio para recibir asesoría, juzgados de paz, prefecturas, el 6CPC, órganos policiales. Obligaciones que tiene ese órgano receptor: recibir la denuncia, orientar diligencia, dictar medidas y elaborar el expediente correspondiente. Siguiente. Ahí están algunas direcciones aquí en el estado Lara donde las personas pudieran acudir en caso de verse envuelto en una situación como esta. Siguiente. Bueno, darles las gracias por su participación y vamos a cerrar con estas palabras. Damos gracias por todas las mujeres y hombres que escuchan con admiración a Jesucristo y les sirven con su inteligencia. Damos gracias por todas las madres que tratan con respeto y amor a los demás, como si fuesen sus propios hijos, especialmente todas estas líderes y todas estas maestras que están en zona de campeones. Pedimos al Señor la gracia de escucharlo y seguirlo con fidelidad y alegría todos los días de nuestra vida. Amén. Siguiente. ¿Qué debemos hacer para evitar casos de violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas en las iglesias? Hay una pregunta de reflexión para nosotros. Y finalmente, sugerencia. ¿Qué es lo que nosotros creemos que se debe hacer dentro de esta formación de líderes y maestros? ¿Lo está haciendo o no lo está haciendo la iglesia? Amén. Líderes y maestros deben ser ejemplos como lo fue Jesús en el marco del amor, la preocupación y especialmente por los niños, niñas, adolescentes, por nuestras mujeres. Estar atentos a prevenir cualquier tipo de abuso o maltrato. Cuando hay adultos enseñando a niños y adolescentes, se debe practicar el acompañamiento pedagógico por otros adultos responsables. Se debe evitar la comunicación prolongada con niños y adolescentes sin el acompañamiento de sus padres o responsables, a los cuales deberá planteárseles inquietudes u otras actividades que vayan a desarrollar. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Que Dios me lo bendiga grande y poderosamente. Amén.